El tema de hoy es la fonología. La fonología es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar el fonema. El fonema es el sonido abstracto o mental que tenemos de alguna letra. El fonema es una unidad mínima distintiva de la lengua. No tiene significado, pero sí sirve para distinguir. Por ejemplo, tenemos en pala, la P vendría a ser un fonema, la A un fonema, la L un fonema, la A un fonema. Pala, toda esa palabra está representado de manera mental. Las dos líneas oblicuas representan al fonema. Entonces, cuando se encuentre esas dos líneas oblicuas, significa que dentro de eso se encuentran un fonema o fonemas que van a formar la idea de palabras. Dentro de los fonemas tenemos clases de fonemas. Los fonemas segmentales, que hace referencia a cada uno de los sonidos independientes que existen y se van a concretar de manera simultánea. Por ejemplo, en este ejemplo de pala, tengo P, A, L, A. Cada uno de esos son fonemas segmentales. Y luego tengo los fonemas suprasegmentales, que hacen referencia a añadidos que se va a poner dentro de la palabra. Por ejemplo, el acento, la entonación. En pala indico la pa, esa tilde que se le va a agregar ahí me va a representar que lo voy a pronunciar con mayor fuerza. Entonces ahí está el acento. Eso vendría a ser un fonema suprasegmental. O de repente también la entonación, como digo la palabra yo. Porque puedo decir pala, triste, alegre, eufórico. Ese tono, la altura musical con la cual se va a pronunciar, vendría a ser entonces los fonemas suprasegmentales. Lo que vamos a ver hoy son los fonemas segmentales. Estos fonemas que son de manera individual. En nuestro idioma existen 24 fonemas. 19 son consonantes y 5 son vocálicos, las 5 vocales. Las vocales se van a clasificar dependiendo de la posición de la lengua y dependiendo también de la abertura de la boca. Por ejemplo, la A es abierta por la posición de la boca y central por la posición de la lengua. Cuando digo A, la lengua se mantiene en el centro. La E es media, porque digo E, la boca no se abre tanto ni se cierra tanto. Y la posición de la lengua es anterior, digo E, y la lengua se va hacia adelante. En el caso de la I, la posición de la boca es mucho más cerrada. Y cuando voy a decir I, la lengua también se va hacia adelante. En el caso de la O, cuando digo O, la boca ni es tan abierta ni es tan cerrada, está en una posición media. Y la lengua es posterior porque digo O, la lengua se retrae hacia adentro. Y en el caso de la U también, la abertura de la boca es un poco cerrada y cuando digo U, la lengua se retrae hacia adentro. Lo que estoy mencionando ahorita es fono, estoy hablando, pero ahora esa idea de cada uno de esos sonidos vendría a ser el fonema. Y ahí está la representación entre las barras. Fonemas consonánticos, vamos a tener los 19 fonemas consonánticos. Y vamos a ver aquí que un fonema se puede representar con más de una letra. O sea, cuando hablamos de fonema estamos hablando de sonido, el sonido mental. Y ese sonido en nuestro idioma se representan en algunos casos con más de una letra. Por ejemplo, tenemos el fonema de la B. Ese sonido es Este sonido puede ser representado en nuestro idioma de dos formas, con la B y con la V. Esas dos letras pueden representar en la escritura al sonido mental de la B. Porque cuando yo digo bote y digo virus o digo vela, estoy utilizando el mismo sonido, el Por lo tanto, el fonema, ese mismo sonido, se va a representar en distintas letras. Ejemplo, tengo bote, la escritura, y fonológicamente se va a escribir con el fonema. Entonces, tengo el fonema B, siempre se va a poner la tilde a la vocal que suene más fuerte porque se tiene que representar también con los fonemas suprasegmentales, bote. En el caso de vela, en la escritura se escribe con V, pero fonológicamente no existe el fonema V, le representa el fonema B, por lo tanto le escribo con B, también le pongo la tilde. En el caso de virus sucede lo mismo, en la escritura, la forma gráfica es con V, pero fonológicamente no existe el fonema V, el fonema que existe es el fonema B, así virus, y por lo tanto lo escribo de esa manera entre las
líneas oblicuas y le pongo la tilde a la vocal que suena más fuerte. Lo mismo sucede en vaca. El fonema no existe la V, está con la B, le pongo la tilde en la E y más adelante vamos a ver que ese fonema K va a representar a la C en la escritura. Lo mismo sucede en violín. Fonológicamente utilizo el fonema B que le corresponde, le pongo. Luego, dentro de nuestro alfabeto seguiría la C para el K, para de casa, de comida, pero no existe ese fonema con esa grafía. El fonema que corresponde a la K vendría a ser la K, y por lo tanto todo lo que corresponda al sonido de la K tiene que graficarse fonológicamente con la K. Por lo tanto, digo, queso era con la Q, la U y la E, pero no existe un fonema con la Q. En ese caso, entonces utilizo el fonema y diría queso. En el caso de camión, de igual manera, no existe el fonema C, por lo tanto, el fonema que existe es la K, que contiene ese sonido mental, por lo tanto, camión de igual manera lleva su tilde. En el caso de correa, lo mismo, el fonema que le corresponde es la K. Este sonido en la escritura puede ser reemplazado por la C, en el caso de A, de la O y la U, entonces en K, K, Q. Puede ser representado también por la letra K y puede ser representado por la Q y la I para qué y para aquí. Luego, dentro de los fonemas existe lo que es el fonema che, lo que no existe dentro del abecedario en la escritura, pero fonológicamente sí existe y se grafica de esta forma, como una C y encima con un simbolito. Entonces, si quiero escribir chavo, la forma gráfica tenemos la parte de arriba, pero la forma fonológica tendría que escribir de esa manera. El fonema che, la A, la B, ya hemos dicho que no existe el fonema V, y la O y le pongo la tilde donde suena más fuerte. En el caso de chancho, de igual manera, tengo el fonema, luego la A, chan, nuevamente el fonema, cho y la tilde ahí. En el caso de chino, de igual manera, el fonema le pongo ahí y la tilde chino. En el caso del fonema D, su misma letra lo representa, aquí sí no habría ningún problema. Entonces tengo dinero, dinero, solamente fonológicamente le agrego lo que es la tilde en este caso. En el caso de dado, de igual manera, el fonema corresponde con la misma letra. Le pongo las líneas oblicuas y sería dado y le pongo la tilde nada más. En el caso de la F también representa con la misma letra. Gráficamente se representa con lo mismo. Tengo foca de la F, la O que suena más fuerte, la K había dicho que no existe el fonema C, el fonema que le corresponde a eso es la K, foca. En el caso de flecha, de igual manera, F, L, E, la E suena más fuerte, y tengo el fonema che que habíamos visto anteriormente y la A. En el caso de foco sucede lo mismo, el fonema C no existe, se pone la K, foco. Luego tengo el fonema de la G, pero es para el sonido de la G. Te digo gato, digo gusano, digo guitarra. Para ese sonido le corresponde el fonema G, este gráfico. Dentro de la escritura puede ser representado por la G sola para gato, pero también puede ser representado con la GUE y la GUI, por ejemplo para guiso. Pero fonológicamente se escribe solamente con la G. Por ejemplo, tengo gato, la tilde en la A, estoy utilizando la G. En guitarra, el sonido, la letra sola, el sonido mental solo, el fonema mental solo suena ya como G. Por lo tanto, solamente le tendría que seguir la I, guitarra. Y la R, ahí vamos a ver más adelante que se representa de esa manera, el sonido R, una R con un sombrerito arriba. Y de igual manera su tilde ahí. En el caso de gusano, de igual manera la G, luego va la U, gusano, la A con su tilde ahí. Luego sigue la J, pero no existe el fonema J.
el símbolo o la letra mental que va a representar a este va a ser la X. Entonces, para el sonido de la J viene a ser la X. Y esto en la escritura puede ser representado con la J sola, pero también puede ser representado con la GE y la GI. Por ejemplo, en G latina, el sonido que está ahí es la J. Y ese sonido, si lo quiero representar fonológicamente, tendría que ser con la X. Entonces, X, luego la A, la E, G latina, continúa normal, la tilde ahí donde corresponde sus barras aladas. En el caso de jarra, lo mismo, la X, que viene a ser el sonido de la J, luego la A, luego la R y luego la tilde donde le corresponde. En el caso de jarabe, de igual manera, la J como sonido, ja, y luego la A, ra, y continúa ahí. Luego tenemos la L mantiene su misma letra, viene a representar dentro de su mismo fonema. Yo tengo limón en la escritura y tengo limón fonológicamente. Solamente le agrego lo que es la tilde. En el caso de luna, de igual manera, la misma letra, el resto también, y su tilde ahí fonológicamente. En el caso de llama se va a representar con este símbolo. Y ahí lo escribiría entonces de esa manera. Pero eso es si es que yo pronuncio l, para pronunciar llama. O sea, aquí fonológicamente el sonido que se va a pronunciar, porque es un sonido mental que se va a pronunciar, viene a ser llama. Si yo no pronuncio llama, no puedo o no tengo por qué utilizar este fonema, porque este representa a l, para que se diga llama. Entonces nosotros no utilizamos este fonema de la doble L, no decimos llama. Luego tenemos la M mantiene igual, entonces la letra gráficamente va a ser igual. Y tendría que poner ahí. Entonces tengo mochila, la M, la O, la Che, que saben que es esa representación, luego la I, la A y su tilde ahí. En el caso de mamá, de igual manera, es lo mismo, M, A y su tilde donde corresponde. En el caso de la N pasa a ser también lo mismo, la N se representa con su misma letra, fonológicamente y también gráficamente. Por ejemplo, nido, y ahí está nido, solamente se le agrega la tilde y las barras ahí. En el caso de nariz también. Aquí en el caso de nariz, vamos a ver más adelante, si es que yo pronuncio la Z tiene su gráfico que lo va a representar. Pero si digo nariz, nosotros decimos el sonido de la S, por lo tanto, por eso se ha puesto nariz con S, porque el sonido que se va a escuchar ahí es S, y ese es el sonido de la S. Luego tenemos la ñ, que ahí había una equivocación, pero la ñ se representa con su misma letra, es la ñ. Tenemos ahí ñoño, igual, solamente se le pone la tilde en la O. En el caso de ñandú, de igual manera, se le representa con el mismo, y la tilde que se tiene que poner ahí siempre, que también le ha faltado, pero debe llevar la tilde ahí. Luego tenemos pez, que vamos a utilizar aquí el fonema P. El fonema P también se mantiene, es la P como fonema y P como letra. De igual manera aquí está con la S, pez, porque no decimos pez. Pronunciamos nosotros el fonema S, por eso se le ha puesto la S. En el caso de perro, de igual manera la P y la R, que es con esa representación que se encuentra ahí. Y siempre con su tilde. Luego tenemos la R y tenemos la R. Existen esos dos fonemas, esos dos sonidos. La R se va a representar sola, tal como está. Por ejemplo, arete, y ahí la R una sola. Cuando yo quiero representar el doble sonido de la R, ahí debo ponerle como un sombrerito encima de la R. De esa manera, por eso ratón fonológicamente está escrito con la R y el sombrerito arriba. En el caso de ramo sucede lo mismo. Entonces, para el sonido simple de la R, sola la letra, y para el sonido doble de la R, tendría que aumentarle el sombrerito encima. Luego tenemos la S. El sonido es de las. Ese sonido es representado gráficamente con la S,
pero también en algunos casos la letra que lo representa es la C. Por ejemplo, cuando voy a decir 100 pies, la C tiene ese sonido de la S. Y si quiero escribirlo fonológicamente, tengo que escribir con el sonido que le va a representar, el sonido mental que le va a representar. Entonces, en sapo, estoy utilizando la S, la A, la tilde. En el caso de 100 pies, el sonido que estoy utilizando es S, y ese sonido entonces tiene que corresponder al fonema. Y tendría que escribir 100 pies de esta forma como está con S. Igual siempre la tilde. En el caso de cigüeña también utilizo el sonido S. Por lo tanto, debo utilizar también ese mismo fonema para decir cigüeña, pero que no decimos cigüeña ni decimos 100 pies. Si pronunciaríamos de esa manera, entonces tendríamos que utilizar el fonema Z, del sonido Z, el sonido mental Z. Luego tenemos la T. En el caso de la T se representa de igual manera con la misma letra. De toro, su tilde nada más que se le pone ahí. En el caso de tren, de igual manera. Y culminando tendríamos la Y. La Y se va a representar con la misma letra. Es para el sonido de la Y. Decíamos, por ejemplo, en llama. Nosotros pronunciamos llama. Por lo tanto deberíamos escribir con esta Y. Llama. Y no con la doble L. De yuca, la Y, la U, la K que hemos dicho que representa a la letra C. Yuca. Y finalmente tenemos la Z, que fonológicamente se va a representar con este símbolo. Yo escribo zapato, pero esto va a ser siempre y cuando nosotros pronunciemos el sonido Z, o sea, para decir zapato, para decir zorro. Si no pronunciamos de esa forma, entonces tendríamos que escribir con el otro sonido, que es la S. No escribiría entonces zapato con el fonema Z, sino con el fonema S, y tendría que poner zapato. Pero si yo lo escribo de esa manera, significa que estoy pronunciando, voy a pronunciar de esta manera. Entonces recuerden que es un sonido mental y luego se va a concretar, a hablar, ese es el fono. Entonces, en este caso dice ahí zapato y dice zorro. Igual llevan sus tildes. Pero si no se pronuncia de esa manera, tendría que utilizar el otro fonema. Y esos son los 19 fonemas consonánticos que tenemos dentro de nuestro idioma.